Este video se trata de la resolución de la actividad 3 y además de explicar la resolución de la actividad 3 voy a explicar otras cosas más sobre el final. En un principio voy a empezar por la primera parte donde ustedes tenían que proponer parejas de números, o sea pares ordenados, donde el triple de uno de ellos, por ejemplo el triple del primero, menos el doble del segundo, diera 20 esa operación. Entonces, acá voy a proponer algunos ejemplos. Ustedes tenían que proponer 5. Yo voy a proponer algunos más para ver si queda un poco clara la idea de lo que consistía la actividad. 8,2. ¿Por qué 8,2 cumple la condición? Si yo hago el triple del primer número y le resto el doble del segundo, me va a dar 20. Cuando hablamos de triple, hablamos de multiplicar por 3. Cuando hablamos de doble, hablamos de multiplicar por 2. Y ojo que acá estoy hablando de multiplicaciones, no de exponentes, ni de potencias, nada de eso. Estoy hablando de multiplicar 3 por 8 y 2 por 2. Porque podemos acordar que al primero lo multiplicamos por 3 y al segundo por 2. Eso significa hacer el triple del primero y el doble del segundo. 3 por 8 menos 2 por 2. Estoy haciendo el triple de 8 y el doble de 2. 3 por 8 me da 24. 2 por 2 me da 4. Si al 24 le saco 4, me queda 20. Entonces, efectivamente, esa operación da el resultado que queremos. Por ende, el par ordenado 8,2 es una pareja, es un par ordenado que cumple la condición que buscamos en este caso. 10,5, lo mismo. Hago el triple del primer número, que en este caso es 10, y le resto el doble del segundo número, que en este caso es 5. Cuando hago esa operación, vuelvo a obtener como resultado 20. 3 por 10, 30, menos 2 por 5, que es 10. Si al 30 le saco 10, me da 20. Entonces, esta es otra pareja que también cumple con la misma condición. 12 y 8, lo mismo. Siempre se trata de hacer el triple del primer número y restarle el doble del segundo. Es multiplicar por 3 al primer número, porque así se calcula el triple de un número, y restarle el doble del segundo número. O sea, multiplicar por 2 al segundo número, porque así se calcula el doble. 14 y 11 lo mismo. Sigo haciendo el triple del primer número y restándole el doble del segundo. Y bueno, así puedo hacer ese mismo procedimiento, son siempre las mismas cuentas, pero voy cambiando las parejas. ¿Tienen que ser números naturales? No necesariamente. Ahí, por ejemplo, pongo un ejemplo con dos números que son negativos. Y puedo proponer ejemplos también con números decimales. Entonces, aquí vemos cómo tenemos diferentes casos. Podemos seguir proponiendo tantos ejemplos como queramos. Esto hace que en la parte B, donde teníamos que responder, bueno, ¿cuántas parejas podemos encontrar? Y en realidad podemos encontrar infinitos pares ordenados que cumplan esa condición, la condición que nos da la letra. Podemos hacer intervenir en esos pares ordenados números negativos, números naturales, números decimales. Da lo mismo. Mientras cumplan esa condición, ya nos sirve. Es algo que podemos usar. Por lo tanto, tenemos infinitos pares ordenados que cumplen que el triple del primero menos el doble del segundo da 20. Con primera componente me refiero al primer número del par ordenado. Con segunda componente al segundo número. Por ejemplo, en el caso 8,2, 8 es la primera componente, 2 la segunda componente. Para que se entienda ahí cómo está escrito, o sea, a qué me refiero. Luego tenían que escribir eso de alguna forma genérica. Lo mismo como veníamos trabajando en la actividad 1 y 2. Si X e Y representan un par ordenado genérico,
Acá uso primero la X y después la Y y no al revés, porque tendemos a usar el orden alfabético. Cuando nosotros tenemos en el abecedario las letras que lo forman, primero aparece la X y luego aparece la Y. Por lo tanto, para designar en un par ordenado formado por X e Y, se anota primero la X como primera componente del par y luego la Y como segunda componente, porque justamente la X es la que aparece primero en el abecedario y la Y la que aparece después. Entonces siempre se mantiene ese orden por convención. Se estableció que es así y se respeta ese orden. No tenían por qué saberlo, pero aprovecho para informarles sobre eso porque vi que algunos lo hacían al revés. Entonces, como primera componente usamos la X, como segunda componente usamos la Y. ¿Cómo expresamos la condición que nosotros queremos generalizar? O sea, esa condición que nos da la letra, el triple del primero menos el doble del segundo tiene que ser 20. Si X representa el primer número e Y representa el segundo número, el triple del primero va a ser 3 por X. Y a eso le tengo que restar el doble del segundo, o sea, 2 por Y. Y eso me tiene que dar, eso tiene que ser igual al número 20. Entonces va a quedar 3 por X menos 2 por Y es igual a 20. Ojo que los signos de por están omitidos. Los signos de por ya no se escriben. Puede ser que en un principio en segundo se ponga el signo de por como un puntito. 3 puntito X menos 2 puntito Y, que representa que hay una multiplicación. Ya a esta altura ya no los usamos los signos de por, están omitidos. Cuando aparece 3X, ya sabemos que eso significa 3 por X. O sea que el 3 multiplica la X y que en ese caso el 2 multiplica la Y. Entonces sería 3 por X menos 2 por Y es igual a 20, o lo que podemos decir de igual manera, 3X menos 2Y es igual a 20. Eso sería una ecuación con dos incógnitas. Es una ecuación porque tenemos una igualdad, tenemos incógnitas, pero a diferencia de las ecuaciones trabajadas en segundo año, esta tiene dos incógnitas, la X y la Y. En segundo solamente aparecía la X. ¿Qué sacamos como respuesta a al conjunto solución de esta ecuación? Que son infinitos los elementos que forman al conjunto solución, que pertenecen al conjunto solución de esa ecuación. ¿Por qué son infinitos? Bueno, justamente esa era la respuesta de la parte B. Nosotros podemos encontrar infinitos pares ordenados que cumplen la condición pedida. O sea que cumplen que el triple del primero menos el doble del segundo es igual a 20. Todos esos pares ordenados que yo en un principio muestro en la primera parte, por ejemplo, el 8,2, el 10,5, todos esos e infinitos más cumplen la condición, por lo tanto, verifican esa igualdad. Por ejemplo, el par ordenado 8,2 pertenece a ese conjunto solución, al conjunto solución de esa ecuación. Porque si cambio la X por 8 y la Y por 2, me queda 3 por 8 menos 2 por 2. Y efectivamente se cumple la igualdad, porque cuando hago esa cuenta, eso me da 20. Entonces, el par ordenado 8, 2 sería una solución de esa ecuación, siendo que la X vale 8 y siendo que la Y vale 2. Porque la primera componente sería 8 y la segunda componente sería 2. Otro ejemplo, 10, 5. Bueno, el 10, 5 también pertenece al conjunto solución de esa ecuación. En ese caso, la X sería 10 y la Y sería 5. Porque 3 por 10 me da 30 menos 2 por 5, que es 10, me queda 30 menos 10, que es 20. Entonces, esa sería otra parejita que también verifica esa ecuación. Y así como todas las parejas que mostré al principio y como infinitas más. Por eso es que tenemos infinitos pares ordenados que verifican esa ecuación, por ende, infinitas soluciones de esa ecuación. Tengo un determinado valor, que puede ser cualquier valor, que tome la X, y bueno, y a partir de ahí
voy a encontrar el valor que toma la y para que se cumpla esa igualdad. Por ejemplo, si la x vale 8, la y va a valer 2. Si la x vale 10, la y va a valer 5. Y así sucesivamente puedo proponer infinitos ejemplos. Todos esos ejemplos serían soluciones de esa ecuación. Ahora, todas esas soluciones yo las puedo representar en el plano y de eso se trataba la última parte. Si tenemos, por ejemplo, el par ordenado 8, 2, eso en el plano representa un punto. Entonces, el 8 lo marco en el eje de las abscisas o eje horizontal y el 2 en el eje de las ordenadas o eje vertical. Entonces ahí queda marcado un punto. El par ordenado 8, 2 en el plano lo represento mediante un punto. Bueno, al 10, 5 lo represento de la misma manera. Y ahí puedo seguir representando todos esos infinitos pares ordenados, es decir, todas esas infinitas soluciones de la ecuación que mostré anteriormente, las puedo ir representando en el plano. ¿Cómo hago para representar las infinitas? Bueno, sería imposible ir punto por punto. Lo que se hace es trazar la recta. La recta que pasa por esos puntos, una vez que tengo ya con 2 puntos marcados, ya alcanza para trazar la recta, ya ahí ya puedo trazar esa recta y ahí voy a tener los infinitos puntos donde cada uno de esos puntitos, de esos infinitos puntitos, van a representar un par ordenado que es solución de la ecuación. Es decir, cada uno de los puntos que forman a esa recta están representando un par ordenado. Y ese par ordenado pertenece al conjunto solución de la ecuación. Tengo infinitos puntos en una recta. Cada uno de esos infinitos puntos de la recta representa un par ordenado. O sea, por ende, tengo infinitos pares ordenados. Y esos infinitos pares ordenados representan al conjunto solución de la ecuación. Es decir, el conjunto solución de la ecuación, en el plano, son cada uno de los infinitos puntos de esa recta. Si quiero representar en el plano el conjunto solución de la ecuación que tenemos, tengo que trazar esa recta que está ahí representada. Y acá explico más o menos eso. Representando en el plano los infinitos elementos, o sea, los infinitos pares ordenados del conjunto solución de la ecuación que nosotros tenemos en este caso, vamos a obtener esa recta que aparecía en la diapositiva anterior. Entonces, cuando representamos esa recta, estamos representando los infinitos puntos que son solución de la ecuación que tenemos. 3x menos 2y igual 20. Entonces, 3x menos 2y igual 20 representa la ecuación de una recta. Esa ecuación en el plano es una recta. Porque los infinitos elementos, o sea, los infinitos pares ordenados que pertenecen al conjunto solución de esa ecuación, representados en el plano, son los infinitos puntos que forman la recta. Entonces, aquí yo les voy a mostrar ejemplos que trabajamos con las actividades 1, 2 y 3 de estas ecuaciones que hemos trabajado. A partir de aquí, esto lo pueden imprimir, yo les voy a compartir la presentación, o lo pueden copiar en el cuaderno, pero me interesa que haya un registro de lo que voy a decir de aquí en más. Lo anterior era la corrección de la actividad, o sea que quienes lo hicieron bien, no tendrían nada para agregar. Quienes lo hicieron mal o cometieron algún error, tienen que corregirlo. Pero a partir de ahora, todos van a tener que copiar en el cuaderno o imprimir, quien tenga la posibilidad de imprimirlo, lo que voy a mostrar porque esto nadie lo tiene. Cuando hablamos de ejemplos de las actividades, me refiero a los ejemplos de las ecuaciones que nosotros trabajamos en la actividad 1, en la actividad 2 y en la actividad 3.
Por ejemplo, x más y igual 15 era la primera ecuación que vimos en la actividad 1. 2x más y igual 12 era la ecuación que vimos en la actividad 2 y 3x menos 2y igual 20 es la ecuación que trabajamos en esta actividad, en la actividad 3. Ahora, en la columna que está más hacia la derecha, es exactamente lo mismo que en lo que está a la izquierda, pero expresado de otra forma. ¿Qué fue lo que hice? Fue despejar el término de la derecha hacia la izquierda y por ende se le cambia el signo. Y lo que quedó a la derecha, justamente, si quité lo que estaba, fue 0. Por ejemplo, x más y igual 15 lo puedo expresar como x más y menos 15 igual 0. Traspuse el término, o sea, despejé el término 15 que tengo a la derecha, como era positivo, pasó a negativo. Y bueno, si no me quedó nada a la derecha, porque justamente el 15 que había lo quité, lo que quedó es 0. Lo mismo con el 2x más y igual 12. Lo puedo expresar como 2x más y menos 12 igual 0. ¿Por qué? Porque el 12 que estaba a la derecha lo despejo, pasa a negativo hacia la izquierda y como a la derecha no me quedó nada, lo que quedó es 0. Lo mismo en el tercer caso. 3x menos 2y igual 20 lo puedo expresar como 3x menos 2y menos 20 igual 0. El 20 que tenía a la derecha lo despejo, como era positivo, pasó a negativo y queda, lo que quedó a la derecha es 0. Porque no quedó nada, no quedó ningún número. Entonces, todas estas, nosotros vimos que estas ecuaciones representadas en el plano son ecuaciones de rectas. En cualquiera de los tres casos, ustedes hacían la representación en esos ejes cartesianos que yo les daba y quedaban rectas trazadas. Entonces, todas estas son justamente ecuaciones de rectas. Aquí lo que podemos concluir de las actividades trabajadas anteriormente es justamente eso. Esas ecuaciones que trabajamos son ecuaciones de rectas. O sea, ¿qué significa eso? Que los infinitos pares ordenados que forman el conjunto solución de cada una de esas ecuaciones, cuando los represento en el plano, son los infinitos puntos, quedan representados mediante infinitos puntos que forman una recta. Sabemos que cada ecuación tiene infinitos pares ordenados que la verifican. En la parte A de cada una de las actividades propusimos algunos ejemplos. En la parte B ya veíamos que esos ejemplos de esos pares ordenados son infinitos. Por ejemplo, lo que explicaba con la actividad 3 recién. Bueno, el 8,2 verifica la ecuación, porque 3 por 8 menos 2 por 2 me da 20. El 10,5 verifica la ecuación, porque 3 por 10 menos 2 por 5 me da 20. O sea, todas esas parejas verifican la ecuación, siendo, por ejemplo, en el caso de la actividad 3, bueno, la x8 y la y2. O en ese mismo caso, la x10, la y5. Y así podemos seguir proponiendo infinitos ejemplos. Entonces, cada ecuación tiene infinitos pares ordenados que verifican esa ecuación. Y bueno, y la representación gráfica de eso son infinitos puntos. Esos infinitos puntos forman a una recta. Y es más o menos eso lo que explico ahí. Acá propongo otros ejemplos de rectas para que no se queden solamente con la idea de los tres ejemplos que vimos. Tenemos, por ejemplo, 5x más y menos 6 igual 0, que lo podríamos haber expresado como 5x más y igual 6. O 4x menos 2y más 2 igual 0, que lo podríamos haber expresado como 4x menos 2y igual 2, igual menos 2, perdón. Y luego x menos 2y menos 4 igual 0, que lo podríamos haber expresado como x menos 2y igual 4.
Esas son diferentes formas de expresarlo, no va a cambiar en nada. Lo importante es que la representación en el plano de esas ecuaciones son rectas. Y eso tiene que quedar claro. Entonces, más o menos, si podemos sacar una generalidad de estas ecuaciones que hemos trabajado, que en el plano nos dan rectas, siempre tenemos un número que multiplica a la x, un número que multiplica a la y un término independiente. Por ejemplo, en el 5x más y menos 6 igual 0, claramente también tiene que haber una igualdad, porque si no, no sería una ecuación. Tenemos el 5, que es el que está multiplicando a la x. El 1, que es el que está multiplicando a la y el menos 6 como término independiente, o sea, el que no está multiplicado por nada. 1 es el que multiplica a la y acá quiero hacer insistencia e hincapié en que cuando no pongo nada delante de la y, el número que multiplica a la y vale 1. El número que multiplica a la y o coeficiente de la y. No significa que la y valga 1. La y no sabemos cuánto vale. La x no sabemos cuánto vale. Por eso son las incógnitas de esa ecuación. Tenemos números que multiplican a esas incógnitas que se llaman coeficientes. En el caso de la primera ecuación que aparece ahí, el coeficiente de la x es 5, el coeficiente de la y es 1 y el término independiente es menos 6. Cuidado porque la y no vale 1. El número que multiplica la y es el que vale 1. Las letras, cuando usamos letras, no conocemos el valor numérico de esas letras. Justamente por eso usamos letras, porque no podemos usar números, por no conocer cuánto vale. Entonces, siempre más o menos tenemos x, y números que multiplican a la x, número que multiplica a la y un término independiente. Y una igualdad. Claramente tiene que haber una igualdad, si no, no tenemos una ecuación. Esto nos permite establecer la ecuación general de la recta, y acá hay algo que quedó mal, porque tendríamos, yo intenté generalizarlo con algunas letras, pero no me aparece acá, creo que es por el formato. En el primer caso sería A por X más B por Y más C igual 0. En este caso, A sería el número que multiplica la X, B sería el número que multiplica la Y C sería el término independiente. ¿Quiénes son A, B y C? Son números reales, que pueden ser números con coma, números naturales, números negativos, números, no importa, son números. ¿Qué cumplen? O sea, esos números lo único que tienen que cumplir es que la A y la B no pueden ser 0 al mismo tiempo. O sea, el número que multiplica la X y el número que multiplica la Y no pueden ser 0 los dos al mismo tiempo. Después vamos a analizar qué pasa cuando uno es 0 y cuando el otro es 0. Pero lo importante es que esos dos no sean 0 al mismo tiempo, y después también vamos a ver por qué es que no pueden ser 0 al mismo tiempo. Tenemos un número que multiplica a la X, cualquiera, 2,8, 3,5, menos 5,2, 1, menos 1, 30, no importa. Más otro número que multiplica a la Y, también cualquier número real, más un término independiente, un número solito, ¿está? Eso igual a 0. Esa es la ecuación general de una recta. ¿Quiénes serían A, B y C, que ahí aparecen con signos de pregunta? Serían los coeficientes, justamente, el A, coeficiente de la X, B, coeficiente de la Y C, término independiente. En realidad, nosotros lo vamos a ver como números. Por ejemplo, 5x más y menos 6 igual 0. El A, el B y el C se utilizan para generalizar esos números. Que siempre que yo tenga un número por X más un número por Y más un término
independiente, o sea, otro número igual 0, tengo la ecuación de una recta. Esa representación de esa ecuación en el plano va a dar una recta. X e Y serían las incógnitas de esa ecuación. Que a diferencia de las ecuaciones que ustedes trabajaron en años anteriores, o sea, el año pasado, tenemos dos incógnitas. Después, ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si una de las dos incógnitas no se encuentra en la ecuación. En el caso de la ecuación x más y menos 15 igual 0, la ecuación de la actividad 1. En ese caso, a sería el número que multiplica la x, sería 1. B, o sea, el número que multiplica a la y, sería 1. Y c, o sea, el término independiente, sería menos 15. Tengo a, número que multiplica a la x. ¿Por qué vale 1? Porque no ponemos nada. Cuando no ponemos nada, el número que multiplica a esa incógnita es 1. B, número que multiplica a la y. Ahí vale 1 porque sigue sin aparecer ningún número delante de la y. Y menos 15 es el término independiente. Acá me interesa seguir haciendo referencia al número que multiplica a la x, es el que vale 1. El número que multiplica a la y es el número que vale 1. Números que multiplican a las incógnitas, no el valor de las incógnitas. Los coeficientes o números que multiplican a las incógnitas son los que valen 1, no la propia x o la propia y, las que valen 1. No sé si queda clara la diferencia, pero es muy común confundirse en eso. Cuando tenemos incógnitas, las representamos con letras y son incógnitas justamente porque no conocemos su valor. Lo que sí sabemos es que el número que multiplica, en este caso, a cada una de las incógnitas es 1. Como multiplicar por 1 no tiene sentido porque siempre nos da lo mismo. Por ejemplo, 1 por x me va a dar x, 1 por y me va a dar y. No ponemos 1 por, entonces ponemos x y ponemos y directamente. Porque en ese caso no tiene sentido multiplicar por 1 porque es el neutro de la multiplicación. Pero es importante que diferencien entre el coeficiente, o lo que es lo mismo, número que multiplica a las incógnitas, que el valor de las propias incógnitas. Por ejemplo, ahí tenemos 2x menos 6 igual 0. Y mi pregunta es si es la ecuación de una recta eso. Porque acá tenemos que la incógnita y no aparece. Entonces la respuesta que tenemos para eso es que sí es la ecuación de una recta. La única diferencia que existe con respecto a la ecuación a las ecuaciones que vimos anteriormente es que no tenemos el término con la incógnita y. Y eso es porque el coeficiente vale 0. Lo que sería el coeficiente de la y, el número que multiplica a la y, vale 0. Como 0 por y da 0, esa incógnita se canceló. Ni siquiera la escribimos. Entonces, por eso es que quedó 2x menos 6 igual 0 y la y no aparece escrita en esa ecuación. Porque directamente está cancelada por ser que fue multiplicada por el número 0. Por eso es que esa ecuación la podemos escribir de esa forma. O si la queremos escribir en un formato parecida o siguiendo el mismo formato que la ecuación general de la recta, donde un número está multiplicado por x, otro está multiplicado por y otro es el término independiente, entonces podemos escribirlo como 0y o 0 por y. No tengo ninguna y, entonces no tiene sentido escribirla. Por eso es que se suele anotar como la forma en la que la representé primero, 2x menos 6 igual 0. La segunda forma
no tiene sentido escribirlo porque como tenemos 0i, no tenemos nada. Entonces, eso está cancelado. Pero, de cualquier forma, no deja de ser la ecuación de una recta. Solamente que lo que sería el término que multiplica a la i es 0. En estos casos, cuando tenemos que un número, una de las incógnitas, en este caso la i, no aparece, la ecuación general, y ahí vuelvo a tener el mismo problema que al principio, sería a por x, a, número que multiplica la x, b es el número que no aparece, o sea, en realidad b es el número que vale 0, porque es el número que multiplica la i, y justamente está cancelada la i. No aparece porque b vale 0, más c, eso es igual a 0. En este caso me quedaría a por x más c es igual a 0. ¿Por qué, insisto, por qué la i no aparece? Porque lo que sería b, número que multiplica a la i, vale 0. En esta ecuación de ejemplo tenemos 2 por x menos 6 igual 0. En este caso, lo mismo, la incógnita de x está cancelada porque el número que la multiplica es 0, y cada vez que pasa eso, cada vez que pasa que la incógnita y no aparece, o sea que la ecuación de la recta solamente tiene como incógnita a la x, la representación va a ser una recta, eso no va a cambiar. Lo único que como observación podemos destacar es que va a ser una recta paralela al eje de las ordenadas, o sea, al eje vertical. Eso es lo que se destaca. Va a seguir siendo una recta, no va a cambiar. Lo que podemos destacar como observación es que va a ser una recta paralela al eje vertical. Y ahí tenemos una ecuación donde el término que no aparece es x. Y la pregunta vuelve a ser, bueno, 5i menos 10 igual 0. ¿Es la ecuación de una recta? Entonces, pensando más o menos de la misma manera que en la parte anterior, la respuesta va a ser que sí. La diferencia a lo que serían las ecuaciones que nosotros vimos es que acá lo que no aparece es x. Esa es la incógnita que no aparece. Y el motivo de que la x no aparezca es que el número que la multiplica es 0. Lo que sería la a, el número que multiplica a la x, vale 0. Entonces, por eso directamente no se escribe y por eso solamente aparece escrita la incógnita i. Entonces, esa ecuación la podemos escribir así, o si queremos seguir más o menos el mismo formato que la ecuación general de la recta donde aparecen las dos incógnitas, podemos escribirla así, como 0x más 5i menos 10 igual 0. Como justamente la x, o sea, el número que multiplica la x vale 0, es que directamente me queda 0 por x, 0. Entonces, directamente no se escribe. Por eso es que ya como que, digamos, desaparece, entre comillas, la incógnita x y vemos escrita solamente la incógnita y. En este caso, cuando el coeficiente de la x es 0, seguimos obteniendo una recta al representar esa ecuación en el plano. ¿Cuál es la diferencia? Ahora va a ser que la recta que obtenemos es una recta paralela al eje de las abscisas o al eje horizontal. Cuando aparece escrita solamente la incógnita
X, la recta es paralela al eje vertical. Cuando aparece escrita solamente la incógnita Y, la recta es paralela al eje horizontal. En este caso, la ecuación general de la recta, que ahí vuelven a aparecer esos signos de pregunta, sería un número que multiplica a la y más el término independiente igual 0. Número que multiplica a la y lo podemos poner como b por i más c igual 0. Acá en la ecuación de ejemplo sería 5 por x menos 10 igual 0. En este caso, el número que multiplica a la y es 5, el término independiente es menos 10. Otro caso que tenemos para analizar es qué pasa cuando el término independiente, al que llamamos c, que ahí vuelve a aparecer con el signo de pregunta, pero c podría llegar a ser 0. Es decir, que tengamos un número multiplicado por x más un número multiplicado por y igual 0 sin término independiente. Y la respuesta es que sí, se puede. En la ecuación general tendríamos un número multiplicado por x más un número multiplicado por y igual a 0. Una ecuación que puedo poner como ejemplo: 3 por x más 2 por y igual 0. No tiene término independiente, no tiene un número que esté solito sin que multiplique una incógnita. E igualmente la representación me sigue dando una recta. Y en esta última parte es donde voy a explicar por qué los coeficientes de x e y, a los que denominamos a y b, o sea, a, número que multiplica a la x, b, número que multiplica a la y, no pueden ser ceros simultáneamente. No pueden ser ceros simultáneamente porque si nosotros tuviéramos que la a vale 0 y que la b vale 0, 0 por x me quedaría 0, 0 por y me quedaría 0, entonces se me cancelarían las incógnitas. Solamente me quedaría 0 más 0 más c igual 0. 0 más 0, 0, directamente ni siquiera lo escribo. Entonces eso me queda c igual 0. Pero como en realidad se me cancelaron las incógnitas, si me quedé sin incógnitas, en realidad no tengo ni siquiera una ecuación. Entonces, esa es la única exigencia que le vamos a imponer a las ecuaciones de las rectas. Tener siempre una igualdad, por eso que tengo que tener, o sea, si no tengo una igualdad no tengo una ecuación directamente. Tengo que tener una igualdad porque en las ecuaciones tiene que haber un signo desigual y tiene que haber al menos una incógnita. No importa cuál. Pueden estar las dos, o sea, la x y la y. Pueden estar solamente la x o solamente la y. Pero no puede ser que me quede sin incógnitas. Una incógnita al menos tengo que tener. ¿Quiénes van a ser los coeficientes de x y de y? Cualquiera, no importa si es un número negativo, positivo, si es natural, si es decimal, no importa. Lo importante es que tengamos un número que multiplica la x, un número que multiplica la y y un término independiente. Hay casos particulares en los que el término independiente no aparece. Hay otros casos en los que la incógnita y no aparece porque su coeficiente es 0. Hay casos en los que la incógnita x es la que no aparece porque vale 0 justamente su coeficiente. Pero una de las dos incógnitas tengo que tener. Sí o sí. No me puede pasar que me quede sin incógnitas, porque si me quedo sin incógnitas directamente no tengo una ecuación. Entonces, eso básicamente es respecto a la ecuación de la recta.
Y siempre las soluciones, o sea, el conjunto solución de una ecuación con dos incógnitas, siempre van a ser infinitas. ¿Y cómo represento esas infinitas soluciones en el plano? Mediante una recta. Entonces, cada uno de los infinitos puntos de la recta representan una solución de la ecuación. Es decir, que cada uno de los infinitos puntos va a representar un par ordenado que es que pertenece al conjunto solución de la ecuación. Como tengo infinitos puntos, tengo infinitos pares ordenados y por eso es que el conjunto solución está formado por infinitos pares ordenados, que los visualizo representados en el plano mediante los puntos de una recta.